Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en ampliación de noticias de edición de los domingos. En el bloque anterior hemos conversado con el congresista y vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sobre varios temas y en especial sobre algo que a él lo atañe y que tiene que ver con un comunicado que ha lanzado ayer el despacho de la presidenta, criticando el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya pedido a los jueces y juezas del Perú el no acatar la ley de amnistía a los policías y militares que hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el pasado y aplicar lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, esta ley no la acato porque hay un pacto que el Perú ha firmado en uso de su soberanía y que vale como la Constitución, porque las convenciones internacionales valen como la Constitución, entonces vale más que la ley, entonces aplico control de convencionalidad y no le hago caso a esa ley. Eso ha motivado un documento ayer, un comunicado de la presidencia donde dicen que eso es una injerencia de la Corte Interamericana en nuestra soberanía, aunque la Corte Interamericana ha hecho esas cosas porque es en virtud de un pacto que ha firmado soberanamente el Perú y lo ha hecho con otros países y que no lo va a acatar. Y algo que es lo que queríamos subrayar y que el Perú esté evaluando su salida del pacto, que es un proceso largo, como apuntaba el congresista Fernando Rospigliosi. Tenemos un enlace con un abogado para hablar de eso. ¿Tenemos ya el enlace? Sí, tenemos a Lucas Gersi, abogado constitucionalista, para hablar de este tema. Lucas, buenos días. Parece que Lucas, ¿dónde? Hola, hola, por acá. Sí, ¿Ahora me escuchas? Sí, Lucas Gersi, buenos días. Sí. Por acá estamos bien. Aló, Estábamos sí. viendo el audio. Sí, Lucas, ¿me oyes? Perfectamente, Fernando. Sí, Perfectamente. sí, Lucas, nos interesaba mucho tu opinión como abogado, experto en temas de la Constitución, sobre este comunicado de ayer de la presidenta Dina Boluarte, en el que una vez más, pero ya colocado en un comunicado, dice que Perú está evaluando la salida de la Corte. Hablábamos con Fernando Rospigliosi, que sí está de acuerdo con ello, y él reconocía que es un proceso muy lento, pero que este gobierno lo puede empezar. ¿Qué implicaría eso? Que este gobierno empiece un proceso y que de pronto un próximo gobierno no lo concluya o de marcha atrás. ¿Puedes explicar esas posibilidades y escenarios que se nos abren, por favor? ¿Cómo no, Fernando? Con todo gusto. A ver, alguien muy famoso una vez dijo que si se quiere no hacer algo, la manera más eficiente de no hacer nada es crear comisiones, ¿no es cierto? Y este gobierno ya ha creado una comisión, dos comisiones para evaluar el retiro del sistema interamericano. Es decir, yo creo que esto es solamente un discurso político del momento, algo que va a pasar de acá a una semana, un mes, 2 meses, y que el Perú no se va a retirar del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Por un tema de necesidad diplomática. El Perú ha hecho campaña con todos los países de América Latina para que un peruano sea electo para la Corte Interamericana de Derechos El Humanos. doctor Alberto Borea. Estamos hablando del doctor Borea, que todos lo conocemos, ¿no? Un abogado conocido, reputado en el Perú. Entonces, si el Perú le ha pedido el voto a todos los países de la región, el Perú después no se puede salir, porque diplomáticamente quedaría mal y además el doctor Borea quedaría sin piso. Es decir, el gobierno no se va a salir. Si se hubiera querido salir, ya hace mucho tiempo que el Ejecutivo hubiera aprobado esta medida y lo hubiera enviado al Congreso para la ratificación. Al no haberlo hecho, yo creo que este simplemente es un engaña muchachos. De repente se cree que se va a ganar tiempo de esta manera, es discurso político, no lo van a hacer. Yo creo que sería mejor que el gobierno diga qué cosas del sistema interamericano se puede mejorar, buscar mejorar el sistema y de manera multilateral con otros países, de repente con Argentina, con Ecuador, con Paraguay, con varios países de la región,
plantear una propuesta de mejora, ¿no? De enmienda. Claro, Pero eso de de salirse es revisión poco creíble. de revisión de algunos criterios que tienen que ver con conflictos violentos que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y que se Sí, morigeren claro. las sentencias al respecto. Tal vez eso podría ser una salida, ¿no? Así es, así es. Yo creo más que salirse, eso es inviable ahorita, es cómo mejoramos el sistema. Lo que más se critica del sistema es que se usa un caso que tiene que ver con un tema para meterse indebidamente a otro tema, ¿no? Por ejemplo, habían casos de La Cantuta, Barrios Altos, y la Corte Interamericana utilizaba ese caso para entrar a hablar de repente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es decir, un tema de los años 90 que trata de una cosa, la Corte mete un tema de coyuntura 20 años después que no tiene nada que ver. O sea, lo que hay que revisar es eso, que las medidas cautelares del sistema interamericano no se abusen, porque la idea es que primero la política interna del país analiza los conflictos y en última instancia recién entre el sistema interamericano y a veces ya es muy intervencionista por ese O sea, sistema interamericano. medidas cautelares debieran ser más acotadas, Así es, claro. las Yo de la creo que es Corte. suficiente con eso, con Eso puede regular haber las cautelares generado, mejor. eso puede No haber hay generado que... irritación, alguna de esas medidas cautelares. Mm. ¿Cómo? Disculpa, Fernando. Que algunas de esas medidas cautelares han generado irritación y eso tendría que ser más controlado y más prudente. Esa es tu posición. Claro, así es, claro, porque hay cautelares muy de coyuntura, ¿no? Muy como pasionales, ¿no? Recordarás tú que había un momento donde de repente un fiscal o una autoridad pensaba que la habían amenazado y salía una cautelar diciendo tenle protección, ¿no? O sea, todo era con cautelares y era una cosa así muy, muy rápida, muy de coyuntura. Entonces la gente decía, oye, esta corte, más que un órgano de justicia, sosegado, reflexivo, parece un actor político, ¿no? Que responde a todas las noticias que vienen del Perú con una cautelar. Y eso creo que es lo que más malestar causaba. O sea, más prudencia, un análisis más sosegado y sobre todo que no se use el tema A para emitir una cautelar que tiene que ver con Y o Z, ¿no? Bueno, Es eso, creo, es la crítica, ¿no? muchísimas gracias, Lucas Gersi, por tu posición equilibrada sobre este tema del el San Benito del Retiro de la Corte, del Perú de la Corte de San José. Agradecemos nuevamente a Lucas Gersi y siendo las 9:03 nos vamos a una pausa, a oír mensajes de nuestros anunciantes y el resumen de la hora en RPP y volvemos luego de esa pausa en Ampliación de Noticias.